Que Dios haya hecho al hombre a su imagen es algo glorioso, pero que Dios se haya hecho hombre es más glorioso todavía. O sea, ese es el gran misterio de la piedad. ¿Podía Dios hacer una criatura en el vientre de una mujer sin la intervención de un hombre? ¿Sí? A Adán nadie lo engendró, pero Adán fue creado. Eva fue creada, no se necesitó de un hombre para que la engendrara. Pero el gran misterio está en que Dios se hizo hombre y fue 100% hombre y 100% Dios. Ese es el gran misterio que nos compete, que nos reúne aquí en esta mañana. Así de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Tenga la bondad de estar en pie, por favor. En Lucas capítulo 1, el versículo 67 hasta el versículo 79. Dice así la escritura. Lucas 1:67. Verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta preciosa hora. Estamos reconociendo tu misericordia, Señor, al acordarte de esta humanidad que estaba bajo condenación, bajo pecado, pero que enviaste a tu unigénito Hijo para que llevase el peso de nuestros pecados, cubriera, Señor, nuestras culpas y tomara nuestro lugar. Y hoy podemos estar totalmente seguros que a través de esa obra redentora nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Permite que en esta mañana podamos meditar a la luz de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad. Cristo, la promesa cumplida. Hoy damos término o cerramos la serie de 4 mensajes acerca de los pactos y las promesas que Dios le hizo al pueblo y a la humanidad para enviar un Salvador. Primera promesa hecha en el huerto: la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente. Segunda promesa hecha a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias. Tercera promesa, pacto davídico: levantaría de su trono un rey que tendría un trono eterno, perdurable. Y todas esas promesas y todos esos pactos se cumplieron en la persona de Jesucristo. Ahora Dios va a utilizar a un sacerdote de la tribu de Leví, quien es el padre de Juan el Bautista, para señalar, para indicar que Jesús el Cristo es la promesa hecha por Dios para salvar. O sea, todo está apuntando a Cristo. Y después de ver confirmada la promesa del nacimiento de su hijo Juan, entonces ahora Zacarías da por hecho la eminente llegada del Mesías Salvador. ¿Quién era Zacarías? Este hombre que tiene ese cántico movido por el Espíritu Santo. Mire allí en Lucas capítulo 1, el versículo 5 y 6, nos dice quién es Zacarías
y qué representaba ese hombre para el pueblo. En el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos, Elisabet y Zacarías, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí vemos cómo Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo que le está esperando. No solamente Zacarías, no solamente Elisabet. También leíamos al principio que Simeón, un hombre que había estado esperando la venida del Mesías y que Dios le dio el privilegio de cargar a ese niño y poder descansar tranquilo de haber esperado esa promesa, el ungido del Señor. Él dijo: ahora puedo descansar tranquilo. Zacarías, Simeón, Elisabet y una gran cantidad de personas estaban esperando al Mesías. Ellos tenían las profecías, sabían el lugar exacto donde iban a ser, el tiempo cuando iban a ser, conocían las escrituras, conocían los profetas, conocían los salmos, y ellos sabían cuál era el momento en que había de nacer el Mesías. Así de que Zacarías y su esposa son ambos, como dice la escritura, justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, movidos por el Espíritu Santo, expectantes respecto a la venida del Señor. Zacarías entonces y su mujer reciben la noticia de que van a ser padres de un niño cuyo nombre es Juan el Bautista, quien será quien abra el camino para que entre el Mesías Salvador. Y este hombre, no humanamente, movido por el Espíritu Santo, lea el versículo 67, Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, dice, profetizó diciendo. O sea, aquí no hay un mensaje humano, es el Espíritu Santo el que está moviendo a Zacarías para que diga estas palabras que él va a pronunciar. Y lo primero que Zacarías va a hacer es una exaltación, una alabanza a Dios por lo que había hecho. ¿Qué era lo que Dios había hecho? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo en ese momento a través de ese misterio de la encarnación? Lo encontramos en el verso 68 y 69. Y por esa razón Zacarías exalta a Dios, engrandece a Dios. Verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Cuál es el motivo por el cual Zacarías exalta a Dios? Note usted que él comienza diciendo, versículo 68, bendito, bendito, está bendiciendo a Dios, está exaltando a Dios. Algo similar a lo que han hecho los apóstoles cuando escriben sus cartas. Pablo, por ejemplo, cuando escribe Efesios capítulo 1, en el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la obra que salvadora, viendo cómo Dios ha preparado todo de antemano para enviar un Salvador. Aquí entonces Zacarías exalta a Dios, bendice a Dios, al Dios de Israel, y hay una razón por la cual él está exaltando a Dios. Versículo 68. Uno, que ha visitado a su pueblo, y dos, porque lo ha redimido, lo ha salvado. Dios a lo largo de la historia visitó muchas veces a su pueblo. Recuerden ustedes allí en el libro de Génesis, cuando Dios visitó a Abraham. Dice que llegaron 3 ángeles a la casa de Abraham y entre ellos uno era el ángel de Jehová. ¿A qué venían? Venían a hablar con Abraham, pero también iban a emitir un juicio contra Sodoma y Gomorra por su maldad. Y esa visita en donde Dios envía a esos 2 ángeles y viene con ellos el ángel de Jehová,
Y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra diciendo que si había un número de hombres que buscaran a Dios, no destruyera esa ciudad. Finalmente Dios accede a esa solicitud o petición de Abraham y finalmente no se hallan ni 5 personas en Sodoma que buscaran a Dios. Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra, pero de allí salieron 4 personas: Lot, su esposa y sus 2 hijas. Dios en su misericordia envió unos ángeles para que los sacara de esa ciudad. La mujer de Lot miró atrás. Lot y sus 2 hijas lograron salvarse y salir. Así de que son visitas que Dios ha hecho. El pueblo también estaba gimiendo en Egipto, capítulo 1 de Éxodo, pero dice que Dios visitó a su pueblo y escuchó el clamor de su pueblo y los sacó con mano fuerte y mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Múltiples veces Dios ha visitado a su pueblo, pero la visita de visitas, la visita más extraordinaria que Dios ha hecho a la humanidad es a través de la persona de Jesucristo. Dice el verso 68 que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Qué bueno, hermanos, que nosotros constantemente pudiéramos hacer lo que hizo también Zacarías, que estemos recordando que nosotros hoy somos salvos por gracia, por la obra de Cristo, y podamos constantemente recordarlo, cantarlo y exaltarlo como lo hizo Zacarías, diciendo: Señor, gracias porque has enviado un Salvador, porque mis pecados han sido perdonados, porque he sido redimido del pecado y de la condenación. Son adoradores, son hombres y mujeres que exaltaron a Dios por la obra que habían hecho. Ambos casos, aquí está Zacarías proclamando entonces una verdad por fe. Note usted en el versículo 69: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Pregunto, ¿había nacido el Mesías en ese momento? Todavía no había nacido. Dice el versículo 68 que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó. Es decir, que el canto de Zacarías es un canto de fe, dando por hecho que ya había sucedido lo que había esperado el pueblo por muchos años. Nos levantó, nos redimió. Es un cántico no solamente de exaltación, es un cántico de fe, de confianza, de certeza. ¿Qué dijo Zacarías? Si mi hijo Juan el Bautista ya nació y él es el precursor de ese Mesías, doy por hecho que el Salvador ya está entre nosotros. Entonces se habla aquí en este cántico y se exalta la misericordia de Dios, se exalta la bondad de Dios, pero más adelante en el versículo 69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Los judíos conocían los pactos, y entonces Zacarías va a traer a la memoria el pacto davídico, que ya lo vimos en esta reunión, el pacto davídico. Y él hace memoria y nombra el pacto davídico. Dice: en la casa de David, su siervo. ¿Qué significaba para Israel el pacto davídico? Significaba que Dios levantaría un rey que gobernaría, un rey que regiría las naciones. Él estaba haciendo memoria de ese pacto que Dios hizo con David en el tiempo pasado y que Dios había cumplido ese pacto, y estaba adorando a Dios por la fidelidad del cumplimiento de ese pacto. Note usted en Mateo capítulo 1, el versículo 1 al 6, cómo el plan de Dios se cumple perfectamente. Si Dios había hecho un pacto con David, implicaba que Jesús fuera de la descendencia de David. Váyase a Mateo capítulo 1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Verso 6: Isaí engendró al rey David,
y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces aquí vemos cómo Dios, al dar una promesa de un Mesías, de un rey, incluye en esa línea genealógica a David, para que Jesús venga de una estirpe real y se cumpla la profecía que había hecho ya a David. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con David? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? Váyase al Salmo 89, por favor. Lea el verso 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese es el pacto davídico. Entonces Zacarías, cuando canta, cuando dice bendito el Señor que nos dio un Salvador, está diciendo, hoy se está cumpliendo lo que tú le dijiste ¿a quién? A David. La promesa que le prometiste a David, hoy la estás cumpliendo. Ahora Zacarías sabe que van a ser un rey. ¿Por qué? Porque ya el ángel se lo había dicho, que su hijo iría delante de él preparando el camino del Mesías, el Redentor, el Salvador. Ya Dios lo había dicho antes, en Malaquías capítulo 13, el verso 1. A través de la profecía del Antiguo Testamento, Dios había dicho que enviaría uno delante para que preparara el camino. Y ese que iría delante era Juan el Bautista, y Zacarías era el papá de Juan. Así de que Zacarías dice, si Dios ya me anunció esta promesa, significa que el Mesías viene, el Mesías prometido estará con nosotros. Esa promesa se cumple. Ahora sigamos leyendo en el versículo 70 y 71, porque ahora Zacarías va a alabar a Dios por el cumplimiento de las profecías. Escuche bien, primero alaba a Dios por el cumplimiento del pacto davídico. Adoro a Dios porque Dios cumplió su palabra, la palabra que le dijo ¿a quién? A David. Pero también voy a alabar a Dios porque las profecías de los profetas se cumplieron también. Váyase al verso 70 y 71. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían. Dios no solamente cumplió los dichos que le dio a David, Dios también cumplió los dichos que le dijo ¿a quién? A los profetas. Todo se cumplió a cabalidad. Y la escritura es clara, todas esas profecías apuntaban ¿a quién? A Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 10. Toda la profecía apuntaba a Cristo. Y eso es lo que Zacarías está diciendo, Señor, cumpliste tu palabra, David, pero también cumpliste todas las profecías que prometiste un día. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, usted está incluido ahí, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así de que el Señor no solamente cumple el pacto davídico, sino que ahora cumple todas las profecías. El Espíritu Santo estaba mostrando
qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y ahora nos dice que esas cosas que mostraron los profetas eran para nosotros, nos las revelaron a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros participemos de esa gracia que Dios mostró a través de los profetas. Vuelva allí a Lucas capítulo 1, y por esa razón, entonces, Zacarías está ¿qué? Exaltando a Dios. Se cumplió la profecía. En el versículo 72 al 75, ahora Zacarías alaba a Dios por la fidelidad en sus promesas. Ahora Zacarías está diciendo que sus promesas se han cumplido. Versículo 72 al 75. Para hacer misericordia con nuestros padres. Mire usted, Zacarías lo que está diciendo es: se cumplió el pacto davídico, se cumplieron las profecías de los profetas con un propósito. Verso 72. Para hacer misericordia con nuestros padres. 2. Y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí está mostrando entonces que Dios tuvo un propósito al lograr que esas profecías se cumplieran, que ese pacto davídico, que esas profecías de los profetas y el pacto de Abraham, porque él ahora dice, el pacto, se acordó de su santo pacto, del juramento que hizo ¿a quién? A Abraham, nuestro padre. ¿Cuál fue el pacto que Dios le hizo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así de que el Espíritu Santo está mostrando aquí, a través de Zacarías, que todo lo que los profetas dijeron, todo lo que Dios le prometió, y aún lo que Dios le prometió ¿a quién? A Abraham, se estaba cumpliendo. ¿Te acordaste del pacto que le hiciste a quién? A Abraham. ¿Cuánto tiempo había pasado hasta ahí? Miles de años, aproximadamente más de 1500 años. Dios le había hecho una promesa ¿a quién? A Abraham. Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias. Entonces uno se pregunta, ¿Dios se olvidó del pacto? ¿Dios se olvidó de la promesa? ¿Dios se olvidó de lo que le dijo a Abraham? ¿Dios se olvidó de lo que le dijo a David? No, Dios no se olvida de eso. Váyase a Gálatas capítulo 4, el versículo 4. ¿Cuánto tiempo había pasado? Mucho tiempo. Y ahora Dios, no fue que a Dios se le olvidó, es que era el tiempo preciso para enviar al Mesías. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No fue que a Dios se le olvidó, no fue que Dios tuvo un lapsus y dijo, uy, se me olvidó. No, a Dios no se le olvida. Lo que Zacarías está diciendo aquí es, te acordaste del pacto que le hiciste a Abraham. Y no era que a Dios se le había olvidado, era que sencillamente no había llegado el momento, el tiempo que los profetas habían mostrado, la persona que los profetas habían mostrado, sino que ahora llega el tiempo preciso y dice Gálatas 4:4, pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley. Ahora miremos brevemente la alabanza por la fidelidad de las promesas. Ahora Zacarías menciona el pacto abrahámico, el pacto que Dios le hizo a Abraham. Ahora él va a mostrar en esas promesas que él está haciendo el propósito de la visita de ese Mesías. Mire el versículo 78. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Cuál fue el propósito
para que se cumpliese todas esas profecías, para que el pacto abrahámico se cumpliera, para que el pacto davídico se cumpliera, para que todo lo dicho por los profetas se cumpliera. Ahí aparece en el versículo 78. Por la entrañable misericordia de Dios, de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, entonces ahora nos está mostrando los propósitos de la visita del Mesías. Número 1, por su entrañable misericordia. La venida de Cristo no es otra cosa que la expresión máxima de la misericordia de Dios. Y cuando uno mira la definición de misericordia, no es otra cosa que la intensa preocupación compasiva de Dios por los pecadores. No tenemos un Dios indiferente, no tenemos un Dios apático, no tenemos un Dios que se olvida de su creación, no. La misericordia de Dios, la gracia de Dios hace que Dios mantenga presente a ese hombre caído, a ese hombre pecador, y esa preocupación es lo que lo ha movido a él para salvar a los pecadores. Efesios capítulo 2, el versículo 4. Mire lo que dice Efesios. ¿Qué es lo que mueve o movió al Señor para salvarnos a nosotros? Nuestra condición. Efesios capítulo 2, el versículo 4. Leamos desde el verso 1 para entender el contexto. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué fue lo que movió a Dios para hacer algo? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué mueve a Dios para salvar al hombre? Su misericordia, su bondad, su gracia, la preocupación de Dios por ese pecador perdido. Y entonces cuando Zacarías canta, él está diciendo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y toma una palabra muy particular, la entrañable. ¿Sabe qué significa eso? ¿De dónde viene esa palabra? De las entrañas. Los judíos hablan de las entrañas, que es lo más profundo. Yo no sé si las emociones usted las siente ¿dónde? En el estómago. Cuando usted tiene pánico, miedo, temor, usted siente algo en su estómago. Cuando siente algo, felicidad también, dice que esos enamorados sienten maripositas en el estómago. Esas son las entrañas. Y aquí está diciendo que lo que mueve a Dios para salvar al hombre y enviar a su Hijo unigénito fue ¿qué? La entrañable misericordia de nuestro Dios. Así de que Dios no salva al hombre por salvarlo, no está movido por un interés simplemente pasajero. Lo que está moviendo Dios aquí es la entrañable misericordia, de ver la miseria humana, de ver al hombre perdido, caído, la criatura en donde Él infundió su aliento y le dio su imagen y su semejanza, está perdido, y ese amor que Él tiene hacia los pecadores lo mueve a Él para enviar a su unigénito Hijo. Su entrañable misericordia. Ahora siga leyendo. Dice: con que nos visitó desde lo alto la aurora. Aquí entonces esa palabra aurora significa la primera luz del día. Y esa palabra desde lo alto está mostrando o implicando: desde el cielo nos visitó esa luz. Entonces Zacarías está hablando aquí de una luz temprana que llega a un mundo de tinieblas. Versículo 78: con que nos visitó desde lo alto la aurora
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Qué mueve a Dios a enviar a su unigénito? Las tinieblas que están cubriendo este mundo. El pecado trajo oscuridad, el pecado trajo caos, trajo tinieblas. No solamente tinieblas espirituales, trajo tinieblas moral, unas tinieblas que cubrieron este mundo. Y la promesa es que frente a esas tinieblas Dios va a enviar a su único Hijo. Váyase a Juan capítulo 1, el versículo 9. Y Zacarías dice que ha enviado a ese Salvador a un mundo de espesas tinieblas. Ahora, ¿quién es esa luz que el Padre envía a este mundo? Versículo 9 del capítulo 1 de Juan. Dice, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, Dios envía a su unigénito para que alumbre este mundo y salga de las tinieblas espesas de la ignorancia. Más adelante en Juan capítulo 3, el versículo 19, habla de esa luz verdadera que vino a alumbrar a todo hombre. Lea el versículo 19 del capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es lo que Dios manda a este mundo? La luz, para que el hombre salga de sus tinieblas, para dar luz a los que están en oscuridad, para que el hombre y la mujer que están a tientas intelectualmente hablando, que están a oscuras moralmente, reciban la luz de Dios. Había una profecía en el libro de Isaías, capítulo 9, váyase allí a Isaías, capítulo 9. Isaías, hablando por inspiración del Espíritu Santo, muestra e indica quién sería esa luz que vendría a este mundo. El versículo 1 del capítulo 9 de Isaías dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Lea el verso 2. El pueblo que habitaba en grandes, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz resplandeció sobre ellos. Y eso es lo que Zacarías está diciendo. Dios envió la luz a este mundo. La luz vino para alumbrar a todo hombre. Y Jesús lo dijo. Juan capítulo 12, verso 44 dice, Jesús llamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces Zacarías está diciendo, la profecía se cumplió, el pacto davídico se cumplió, el pacto abrahámico se cumplió, todas las profecías se cumplieron. Ahora viene el Mesías para sacar de las tinieblas a la luz a los hombres que están en medio de las tinieblas. Y finalmente, vuelvo allí a Lucas capítulo 1, termina diciendo el verso 79, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hermano, si usted y yo no tenemos luz, no podemos encaminarnos, estaremos extraviados. No sé si usted se ha atrevido a conducir su auto sin luces en la noche. ¿Qué pasa? Imposible. Si usted va en su vehículo y si hay niebla y si hay oscuridad espesa y usted va en su vehículo y la carretera no está señalizada con pintura que se refleja la luz, es imposible usted conducir.
Entonces Zacarías está diciendo que no solamente vino a qué, a traer luz, sino que ahora lo que él va a hacer es a encaminar nuestros pasos por el camino de paz. Lea el versículo 79, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Por dónde caminábamos nosotros antes? ¿Cuál era nuestro camino? ¿Cuál era nuestro sendero? ¿Por dónde andábamos? Váyase a Isaías 54:10. Lo que Dios va a hacer ahora con nosotros a través de ese Mesías, de ese Salvador, aparte de darnos luz, es encaminarnos otra vez. Porque dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Si usted nota hoy, la humanidad, cada uno anda por su propia filosofía, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Cada quien va por su senda. Dice Isaías 53, cada uno se apartó por su propio camino. Pero ahora Isaías 54, el verso 10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios está diciendo, los montes se pueden extinguir. Verso 10, los montes se pueden mover, los collados temblarán. Puede haber un cataclismo y un sismo que acabe los montes, pero dice el versículo, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. La palabra de Dios sigue ¿qué? Firme. Los voy a encaminar. Tengo un pacto de paz con ustedes, de reconciliación con ustedes, a través del Mesías que ha de nacer. Y ese pacto de paz comienza con la salvación, con la reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, el verso 1. Mírelo, ¿dónde es que comienza la paz del hombre? Ahora están en Medio Oriente intercediendo, buscando mediadores, buscando resoluciones en Naciones Unidas para aplacar el conflicto que hoy ha surgido en Medio Oriente. Pero hermanos, son solamente intentos humanos, son solamente resoluciones humanas. La única paz, la única reconciliación se logra primero teniendo paz con Dios. Lea el verso 1 del capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos, qué bueno que esto lo leyeran los presidentes, los dignatarios, los que toman las decisiones del mundo, para que dejen de dar vueltas como ese corcho en el remolino, buscando alternativas humanas para traer paz a este mundo. La única paz, ese pacto que Dios guardará, es a través de ¿quién? De Jesucristo. Lea el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo habrá paz en un hogar entre un esposo y una esposa sin Cristo? ¿Cómo habrá paz entre un hijo y un papá o viceversa sin Cristo? ¿Cómo habrá paz en una ciudad como esta si Cristo, el Mesías, el que vino y nació en una mujer, de aquellos que los profetas mostraron, que Dios prometió? ¿Cómo podrá haber paz en una ciudad sin Cristo? Imposible. ¿Cómo podrá haber paz en un país, en un continente y en el mundo? Cualquier esfuerzo humano, cualquier resolución humana será fallida si Cristo no está allí en esa obra. Porque dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El origen de la paz es Cristo. El origen de esa paz es Cristo. Váyase a Juan capítulo 14, el verso 27.
Entonces, ¿cómo saldrá el hombre de la oscuridad? A través de Cristo. ¿Cómo saldrá el hombre de la ignorancia? A través de Cristo, de ese que nacería. ¿Y cómo serán enderezados los pasos por el camino de paz? A través de Cristo. San Juan capítulo 14, el versículo 27, dice: la paz os dejo. No dice la paz os doy. No, él dice la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué necesita hoy el mundo? Que nazca el Salvador en cada corazón. Que nazca la luz del Evangelio en cada corazón. Por eso, hermano, yo a veces discrepo un poco de las organizaciones que están haciendo muchos esfuerzos y trabajan y luchan y aportan, y son miles de esfuerzos humanos, pero sin Cristo no hay paz. Sin Cristo los hombres no enderezan el camino. Sin Cristo es imposible una reconciliación que comience primero con Dios y se traduzca en paz para con mi prójimo, amor para con mi prójimo. Y es lo único que puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, la paz de Dios. Termino con este versículo de Filipenses capítulo 4, el versículo 7. Así de que Zacarías en su canto englobó el cumplimiento de los pactos davídico, abrahámico y profético, y ahora dice: esto se cumplió en el Mesías, que nos ha traído ¿qué? Luz, y nos ha enderezado los pasos. Tus pasos no serán enderezados a no ser de que estés en Cristo. Filipenses 4, 7. La única forma en que tendrás paz en tu corazón. Lea del verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Mi paz, ¿qué? Os doy. O sea que Jesucristo es Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermano, hoy el mundo está cantando canciones de paz, están promoviendo convenios de paz, pero no será posible a no ser de que el príncipe de la paz nazca en sus corazones. Isaías 9:6 dijo que ese niño que nacería sería llamado ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres paz con Dios? ¿Quieres paz con tus semejantes? ¿Quieres paz en esta sociedad? ¿Queremos ver paz? Tiene que nacer Cristo en cada corazón. ¿Quiere usted tener hoy luz en su mente, intelectualmente hablando? ¿Quiere tener luz en su corazón? Cristo es la única solución. Estemos en pie, por favor. Y vamos a dar gracias, como lo hizo Zacarías. ¿Qué puede cantar hoy? Puede exaltar hoy a Dios diciendo: bendito, bendito el Señor Dios de Israel, que nos visitó y redimió a su pueblo. Hoy podemos decirlo también con Zacarías: bendito el Señor que nos proveyó un Salvador. Y vamos a dar gracias a Dios por este Salvador que ha nacido en cada uno de nosotros. Y si hoy en esta mañana hay un hombre, una mujer que aún no ha reconocido a Cristo como esa luz y como ese que endereza los pasos por el camino de paz, hoy usted puede reconocerlo. Y si su vida o en su vida hay conflictos tremendos en su hogar, en su familia, quiero decirle que lo único que se necesita es que Cristo habite en su vida.
y que usted pueda reconciliarse con Dios a través de Jesucristo y tendrá paz en su corazón y en su vida. Oremos en esta hora. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por Jesucristo. Y hoy podemos unirnos como lo dijo Zacarías: bendito el Señor que nos ha provisto un Salvador. Bendito el Señor que cumplió la palabra dicha a David. Bendito el Señor que cumplió todas las profecías. Bendito el Señor que cumplió el pacto hecho a Abraham de enviarnos a un Salvador, y que según su entrañable misericordia se acordó de nosotros y envió a Jesús a este mundo, la luz del mundo, para que el que habita en tinieblas no siga en tinieblas, sino que vea la luz de Dios. Padre, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, a través de esa obra de Cristo, pueda alumbrarnos en esta mañana. Damos gracias y queremos ser hombres y mujeres que proclamemos esa paz, proclamemos esa luz verdadera que puede alumbrar a cada vida, a cada hombre, cada corazón. Gracias, Señor. Hoy celebramos este momento con alegría, con regocijo, para la gloria y la honra tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.